Hola, mi nombre es Heidi Gutiérrez Tobar, soy estudiante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. En esta oportunidad estaré hablando de la conciliación y la negociación como medios alternativos de resolución de conflictos. Para ello, iniciaré con el término la negociación o negociación, que consiste en el proceso mediante el cual dos o más partes, quienes tienen intereses tanto comunes como opuestos, intercambian información a lo largo de un periodo, con el fin de lograr aceptación tanto de ideas, propósitos e intereses, buscando el mejor resultado posible, de tal manera que todas las partes sean beneficiadas. Mientras que la conciliación es un convenio asistido donde las partes buscan dar una solución satisfactoria, permitiendo en forma acordada la intervención de un tercero, que tenga la capacidad de proponer fórmulas conciliatorias, fomentando en todo momento el proceso de la comunicación entre las partes, valiéndose del lenguaje tanto verbal como no verbal y del manejo racional de la información, tratando de llegar a sus verdaderos intereses. Las características de la negociación son las siguientes. Existe un conflicto entre dos partes o más sobre algún tema, es decir, una parte quiere una cosa y la otra está en desacuerdo con ella. Las partes acuerdan de manera voluntaria porque prefieren hacerlo por ellas mismas que aceptar lo que diga otra persona. Las partes prefieren llegar a un pacto que forzar el acuerdo violentamente. Otra característica de la negociación es que toda negociación tiene un proceso por el cual ambas partes esperan que una de ellas ceda para establecer el acuerdo. Además, no existen reglas, normas o procedimientos fijados para resolver el desacuerdo, o las partes prefieren hacerlo sin contar con normas o procedimientos para alcanzar el acuerdo o solución. Mientras que las características de la conciliación se basan en que existen conflictos al igual que en la negociación. Debe existir una participación de un tercero. En la conciliación, el tercero interviene dando especial importancia en recuperar la relación de las partes. Además, las partes deciden libremente acudir a este proceso. Otra característica es que el procedimiento es flexible e informal. Además, para llegar a un acuerdo no es obligatorio y el proceso es coordinado por el conciliador. Ventajas de la negociación. Tiene 7 ventajas. La primera es satisfacción de los intereses subyacentes de las partes en conflicto. 2. Equidad en la distribución de los resultados. 3. Identificación de las opciones. La cuarta ventaja de la negociación es solución del conflicto en un corto tiempo, clara, viable y duradera. Otra ventaja es enfatiza soluciones integrativas, es decir, ganar-ganar. Y por última, crea un clima de apertura y confianza. Mientras que las ventajas de la conciliación son, primero, cualquier ciudadano puede acudir a la conciliación como una alternativa para solucionar sus conflictos. Segundo, la gran mayoría de las personas que acuden a la conciliación quedan satisfechas por el acuerdo. Tercera ventaja de la conciliación es que una conciliación tiene plenos efectos legales para las partes. Otra es que mediante la conciliación se traduce en una justicia rápida. Una quinta ventaja es las partes se ahorran el costo o los costos que implican un largo proceso judicial. Sexto, las partes controlan el tiempo del procedimiento y sus resultados. Séptimo, no producen ganadores ni perdedores, ya que todas las partes deben ser favorecidas por el acuerdo que se logre. Y octavo, en la conciliación la información es eficiente, confidencial y reservada. Existen muchos tipos de negociación y estas se pueden clasificar según la persona involucrada, según la participación de los interesados, según los asuntos que se negocian, según el estatus relativo de los negociadores, según el clima humano, los factores desencadenantes, según el canal de comunicación y según el modelo de negociación. Estos pueden clasificarse en negociaciones competitivas y en negociaciones cooperativas. Dentro de las mismas negociaciones se pueden presentar estos modos.
La comprensión de los mismos y su combinación adecuada en el proceso pueden ayudar a la negociación. Por su parte, la conciliación existe en dos tipos, la prejudicial y la conciliación judicial. La conciliación prejudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es decir, mediante esta las partes resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio. Resulta un mecanismo flexible, donde el tercero que actúa o interviene puede ser cualquier persona, y el acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo transaccional, es decir, es homologable a una transacción. Mientras que la conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto mediante una sentencia, es decir, es una forma especial de conclusión del proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de conciliación es naturalmente el juez de la causa, que además de promover o proponer bases de arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada dentro del marco de la legalidad. Existen muchas diferencias entre negociación y conciliación. Una de ellas es que consiste en la primera es una negociación directa, porque solo intervienen las partes en conflicto, excluye la intervención de terceros. En cambio, la conciliación es una negociación asistida, porque además de las partes interviene un tercero llamado conciliador. Una segunda diferencia es que la negociación es un proceso bipersonal, porque solo participan las partes negociadoras. En cambio, la conciliación es un proceso tripersonal, porque participa, además de las partes conciliantes, un tercero llamado conciliador, quien las asiste para que encuentren la solución del conflicto, como lo mencioné anteriormente. Una tercera diferencia es que en la negociación las partes tendrán el 100% del control de los resultados. En cambio, en la conciliación, aunque las partes deciden el resultado en cierta forma, tienen un control relativo. Las partes controlarán el 70% de los resultados. Una cuarta diferencia es que en el proceso de negociación solo intervienen directamente las partes en conflicto. Por ende, es mucho más económico que cualquier otro medio de alternativa de resolución de conflicto. En cambio, en la conciliación implica la intervención de terceros como un centro de conciliación. El conciliador tiene que pagar los gastos administrativos al centro de conciliación y los honorarios del conciliador. Quinta, las partes pueden optar libremente por participar en un proceso de negociación. En cambio, la conciliación puede ser de carácter obligatorio. Existen etapas del proceso de negociación. Estas se pueden definir en tres etapas. Primero, la planificación, que contempla el diagnóstico, la estrategia y las tácticas. Segundo, la negociación cara a cara, contiene sus propias etapas. Y la etapa de análisis posterior, que incluye el análisis de los resultados del procedimiento. Las etapas de un procedimiento de conflicto extrajudicial que se pueden reconocer son las siguientes. Primero, el monólogo, relato de las partes, identificación del conflicto. Cuarto, identificación de los intereses, creación de opciones, evaluación de opciones. Como séptima tenemos la negociación definitiva y por última la clausura. Hay muchos principios tanto de negociación como de conciliación, pero el principio importante de la negociación es el respeto, mientras que los principios que rigen la conciliación es la equidad concebida como el sentido de la justicia aplicable al caso particular en materia de la conciliación. La veracidad de la búsqueda de lo que se quiere realmente de las partes se refleja en el acuerdo al que llegan las partes como la mejor solución. Lo que interesa no es el acuerdo, sino la solución del problema. Otro principio de la conciliación es buena fe en las necesidades de que las partes procedan de manera honesta y leal, conducta que debe llevarse delante o durante todo el procedimiento. La confidencialidad es otro principio. Tanto el conciliador como de las partes guardan absoluta reserva de lo que se está actuando. Imparcialidad o neutralidad, garantías de seguridad y justicia. Según la intervención del clasificador o del conciliador,
durante todos los procedimientos, sin identificación alguna, en los intereses de las partes. La legalidad expresa en la conformidad del acuerdo conciliatorio con el ordenamiento jurídico. Celeridad consustancial al procedimiento. Esto se supone la solución pronta y rápida del conflicto. Y por último, el principio de economía, es decir, las partes eliminan el tiempo que se les demandaría en un proceso judicial. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias.